Antes de comenzar con el proyecto, primero voy a explicar qué es el efecto Venturi y en qué consiste. El efecto Venturi consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor, en ciertas condiciones cuando el aumento de velocidad es muy grande. Se llegan a producir presiones negativas y entonces, si en este punto del conducto se introduce el extremo de otro conducto, se produce una aspiración del fluido de este conducto, que se mezclará con el que circula por el primer conducto. Ahora, un tubo de Venturi es un dispositivo inicialmente diseñado para medir la velocidad de un fluido aprovechando el efecto Venturi, efectivamente conociendo la velocidad antes del estrechamiento y midiendo la diferencia de presiones se halla fácilmente la velocidad en el punto del problema. La aplicación clásica de medida de velocidad de un fluido consiste en un tubo formado por dos secciones cónicas unidas por un tubo estrecho en el que el fluido se desplaza consecuentemente a mayor velocidad. La presión en el tubo Venturi puede medirse por un tubo vertical en forma de U o piezómetros, como es el caso de este experimento. En otros casos utiliza este efecto para acelerar la velocidad de un fluido, obligándole a atravesar un tubo estrecho en el extremo en forma de cono. Estos modelos se utilizan en numerosos dispositivos en los que la velocidad de un fluido es importante y constituye la base de aparatos como el carburador, por ejemplo. Cuando se utiliza un tubo de Venturi hay que tener en cuenta un fenómeno que se denomina cavitación. Este fenómeno ocurre si la presión en alguna sección del tubo es menor que la presión de vapor del fluido. Pero este tipo particular de tubo, el riesgo de cavitación se encuentra en la garganta del mismo, ya que aquí, al ser mínima el área y máxima la velocidad, la presión es la menor que se puede encontrar en el tubo. Cuando ocurre la cavitación se generan burbujas localmente que se trasladan a lo largo del tubo. Si estas burbujas llegan a zonas de presión más elevadas, pueden colapsar produciendo así picos de presión local con el riesgo potencial de dañar la pared del tubo. Para este proyecto hemos utilizado estos materiales y estas herramientas que veremos a continuación. Luego ya de haber instalado el tubo de Venturi caseramente, podemos también ahora sacar los datos con respecto a las medidas que ya tenemos. Por ejemplo, hemos sacado que empíricamente en 30 segundos nos arrojó aproximadamente 8 litros de agua. Acá ya podemos ver cómo el tubo de Venturi ya está totalmente construido y hecho ya para funcionar. De acuerdo ya al experimento, hemos conseguido datos con respecto a las mediciones del diámetro, que por ejemplo es 1,905 centímetros y en la segunda sección sería 1,45 centímetros de diámetro. Y también podemos observar que en los datos que hemos tomado del experimento del efecto Venturi, la diferencia de presiones es de 0,009 metros, es decir, 0,9 centímetros. De acuerdo ya a las fórmulas establecidas, podemos decir que hemos encontrado la velocidad 1 y la velocidad 2, y con estos datos encontramos el caudal teórico, que sería de 0,266 litros por segundo. Pero antes de eso vamos a definir qué es el coeficiente de descarga, porque es lo que vamos a hallar ahora. El caudal teórico calculado a partir de la ecuación de Bernoulli, que es el caudal teórico, no es igual al caudal real obtenido en forma práctica, que es el caudal real, ya que no considera las pérdidas de energía existentes en el sistema de tubo de Venturi utilizado. Para poder obtener el caudal real se debe multiplicar el caudal teórico por el coeficiente de descarga. La ecuación que considera lo mencionado se indica que el caudal real es igual al coeficiente de descarga por el caudal teórico. Una vez obtenido el caudal real, se puede obtener las velocidades reales de flujo dividiendo el mismo por la correspondiente área de la sección transversal. En el presente investigación se determinará experimentalmente en el proyecto el valor del caudal teórico y el caudal práctico para la determinación del coeficiente de descarga.
Pero en la tabla también nos indica que el valor real del coeficiente de descarga depende del número de Reynolds para que el flujo de la tubería esté arriba del 2 por 10 a la 3. Se toma el valor del coeficiente de descarga igual a 0.984 para números Reynolds por debajo de 2 por 10 a la 3. El procedimiento para calcular el flujo volumétrico puede ser descrito como datos obtenidos del equipo, diámetro interior de la tubería en la entrada, garganta del venturi y la medición de la presión diferencial entre el tubo y la garganta, peso específico y viscosidad cinemática del fluido en circulación en condiciones que prevalecen en la tubería. También suponer un valor para el coeficiente de descarga del medidor. Para el venturi nos imponemos como primer valor coeficiente de descarga 0.984. También calcular la velocidad del flujo por medio de la ecuación ya vista. Y por último calcular el número de Reynolds del flujo en la tubería. Finalmente podemos decir que después de analizar el número de Reynolds y obtener que el flujo es turbulento, podemos decir que el coeficiente de descarga es 0.984 y el caudal teórico 0.266.